Son cristianos todos, las tres. Han nacido de nuevo. Si murieran hoy, ¿qué pasaría? ¿Dónde irían? Ahorita saliendo de eco, pues al cielo, ¿no? Sí, cada día mueren alrededor de 164.000 personas en el mundo. Jóvenes, adultos, adolescentes. ¿Alguna vez han pensado qué pasaría si yo muriera hoy? ¿A dónde iría? Sí, y por eso que a veces siempre Son cristianos todos, las tres. Han nacido de nuevo. Si murieran hoy, ¿qué pasaría? ¿Dónde irían? ahorita saliendo de eco, pues al cielo, ¿no? Sí, cada día mueren alrededor de 164.000 personas en el mundo. Jóvenes, adultos, adolescentes. ¿Alguna vez han pensado qué pasaría si yo muriera hoy? ¿A dónde iría? Sí, y por eso que a veces siempre me queda la duda. ¿Cuál? Porque, ay, ¿qué tal que no voy al cielo? Porque, digo, ¿no? Todo el tiempo estamos en constante proceso de cambio y a veces no siempre estás en línea recta o subiendo, a veces hay bajones. Y en esos bajones es a donde dices que si muero tal vez no voy a ver a Dios. Pero claro que Entonces no debería pensar eso. tienes esa duda. Pero yo te puedo ayudar a salir de esa duda bíblicamente. Si tú murieras, bueno, la Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Entonces todos vamos a ser juzgados. Y también la Biblia dice que el pecado, en 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley, ¿no? ¿Alguna vez han oído hablar de los 10 mandamientos? Sí, ¿no? Este es el secreto mejor guardado del infierno, porque nadie lo usa. Pero los 10 mandamientos traen conocimiento de pecado y nos enseñan a saber cómo estamos delante de Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has mentido? Claro, ¿Cómo le llamas a una persona que miente? mentiroso, Mentiroso. Entonces tú eres una. mentiroso. Somos dos, no eres la única. Entonces mira, ¿alguna vez tú has robado algo? Por muy pequeño que fuere, ya somos dos. Entonces, tú eres una mentirosa ladrona y yo también. Entonces, son 10 mandamientos y van 2. No vamos a llegar a los 10 porque imagínate, estaremos mal. Entonces, ¿alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Ah, sí, muchas veces. Sí, ¿no? Yo también. Y antes tomar el nombre de Dios en vano se pagaba con la muerte, imagínate. Para los judíos esto era algo muy, muy sagrado. Pero nosotros, sin embargo, somos tan enemigos de Dios en muchas veces que tomamos su nombre para blasfemarlo. Entonces, mira, ¿alguna vez has asesinado a alguien? A los insectos. Sí, hemos Pero asesinado. a una persona, Sí, ¿sí? ¿Cómo? con decirle tonto, pato. Del tiempo que tengo predicando, primera vez que me dicen algo verdadero, sí. Porque humanamente creemos que nuestros estándares son iguales a los de Dios y no es así, ¿no? Para Dios, para Jesús y Dios, odiar o enojarnos con nuestro prójimo ya es asesinato en nuestro corazón. Jesús dijo, cualquiera que odiare o se enojare, o como dice ella que dice la Biblia, o llamare fatuo a tu hermano, ya esto te hace asesino de corazón. Y con solo mirar a una mujer con lujuria, ya es como si nos acostáramos con esa mujer en el corazón. Y para Jesús y para Dios ya esto es adulterio. Entonces vemos que los estándares de Dios son muy altos, ¿no? Y los 10 mandamientos son muy perfectos. Por eso el salmista decía que la ley de Dios es tan justa que cambia el alma, ¿no? Entonces mira, Pablo decía, yo no conociera el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Entonces por la ley viene el conocimiento del pecado y es el pecado la transgresión de la ley. Entonces nadie puede cumplir esa ley. ¿A dónde crees tú que te enviaría Dios si hiciera juicio? Porque por tu propio juicio, por lo que has dicho, Él te vería como una mentirosa, ladrona, asesina de corazón. Y la Biblia dice que con solo violar un punto de la ley, ya eso nos hace culpable de todos los demás. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos? Es imposible. Imagínate, ahora imagínate
que estás ahí al frente del juez y este juez, ¿cuál es tu nombre? Rosy. Rosy. Imagínate que este juez te dice, ok, Rosy, mereces el infierno, la condenación eterna, pero si tienes 20 millones de dólares que no son eso y pagas tu deuda, entonces tú puedes salir libre. ¿Tú tendrías esos 20 millones para pagar esa deuda y salir libre? No, y esto es a lo que yo llamo las obras, ¿no? Las personas creen que porque hagan obras, creen que serán salvos o podrán ganarse el favor de Dios. Pero la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe de sus obras. Entonces, un don significa que es un regalo inmerecido. Y la gracia significa salvación inmerecida, no la merecida. Entonces, te voy a ayudar a que tengas esa convicción de que vas a ir al cielo. Imagínate que estás ahí y no puedes pagar eso. Entonces, ya mereces esa condenación. Y aparece alguien y dice, yo tengo para pagar la deuda de Rosy. ¿Cómo te sentirías con esa persona que paga esa deuda? Feliz y agradecida. Toda tu vida, ¿no? Eso es lo que yo vivo, un agradecimiento, no una religión, sino una relación. Entonces, ¿esa persona quién crees que fue? Jesús. Hace más de 2000 años atrás, Jesús es Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió esa vida perfecta que no podemos vivir. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplirla. O sea, Él vino a darle ese cumplimiento. Pero aparte de eso, cargó todo el peso de nuestros pecados, todo el peso de nuestras iniquidades. Toda la ira de Dios fue sobre Él. Y dice la Biblia que Él fue quebrantado y fue molido por nuestra transgresión. Entonces fue el justo por los injustos. Entonces, cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Y esta es la seguridad que tenemos, que la deuda ha sido ya cancelada. No se puede pagar ni 2 ni 3 veces. Esto decía Pablo, ¿no? Que con Cristo ya la deuda ha sido pagada una sola vez y para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Hay una secta y una mala información de que dicen que la salvación se pierde. Es imposible porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Tu fe y tu esperanza en Él y vives agradecida con Él, no una religión, sino una relación, entonces ya tú eres salva. Eso no es la promesa del Señor, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido este mensaje que he compartido hoy? Hay convicción de pecado y hay convicción de que estamos en Cristo, que la salvación no depende de nosotros. Ya 99%, si la salvación 99% dependiera de Cristo y un 1% de nosotros, entonces estamos perdidos. Porque con ese 1% merecemos ya el infierno. Pecamos tanto que lo merecemos, pero entonces la salvación es del Señor. Por eso la Biblia dice que en Él estamos justificados. Porque sí vamos a ser juzgados, pero vamos a ser justificados delante de ese juez. Porque ya Él pagó esa deuda y nosotros la aceptamos y la creemos. Ahora lo que debemos hacer es vivir una vida en santidad como nos manda la Biblia. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir apartados del pecado. Pero la Biblia nos dice, es imposible que no vengan tropiezos. Entonces van a venir muchos tropiezos. Y ahí es donde vamos a caer nosotros. Pero la diferencia del cristiano y del pecador es que el cristiano no practica el pecado. Y el pecador constantemente practica el pecado sin temor a Dios. En cambio nosotros vivimos una vida en arrepentimiento. Y esto es la fe, esto es vivir en fe. ¿Por qué? Porque Pablo decía, por ejemplo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y es porque tenía esa lucha en la carne. Yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, que tienen una lucha en la mente, ¿no? Con sus pensamientos. Esa lucha la tenemos todos. Entonces, los cristianos. Pero el mundano vive pecando constantemente, pero nosotros no. Y la Biblia dice que aquel que es engendrado de Dios no practica el pecado. ¿Tropezamos con el pecado? Sí, pero no lo practicamos. Entonces, puedes tener la convicción de que estás en Cristo, ¿no? Pero tenemos que hacer la voluntad de Él, hacer la voluntad de Dios. Porque también dice en Mateo 7, 21 y 23,
no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos le dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas sanidades, hicimos de todo. Y Él dice que dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Entonces, Él dice que aquel que haga la voluntad de su Padre, éste será salvo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, pasar mucho tiempo con Dios en la Escritura, en la palabra, conocerle en la palabra y poner por obra lo que ahí está escrito. También compartir nuestra fe. Y vivir una vida en santidad, no una religiosidad, sino una vida en santidad. Porque también la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Él. Entonces, ya es el tiempo de que ustedes puedan creer que Cristo les salvó. ¿Merecemos el infierno? Sí, pero por la gracia y misericordia de Dios somos salvos. Ahora somos pecadores salvos por gracia, diferentes al mundo. ¿Tiene sentido este mensaje? Sí, qué bueno. Entonces no vayan a votar el millón, ¿eh? No lo voten, con eso pueden comprar algo. Por detrás tienen un mensaje muy bueno.